Hola, bienvenidos. Soy el doctor Eduardo Durón en Atlanta, Georgia, y vamos a empezar el webinar hablando del tratamiento de la infertilidad. Entonces, un poco de mí. Yo nací en Buenos Aires y criado aquí en los Estados Unidos, en Atlanta. Mi mamá y papá eran dos médicos, mi mamá obstetra y papá un médico familiar. Tuvieron 5 niños y 4 de nosotros somos médicos aquí en Atlanta. Yo especializo en el tratamiento de la infertilidad y cirugía para la fertilidad. Entonces, para desatar trompas, para sacar miomas y tratar el endometriosis. Yo fui a Woodward Academy para 8 años aquí en Atlanta y fui a la Universidad de Georgia, donde me recibí con un de grado en microbiología, y después fui a la Facultad de Medicina en Augusta, la Medical College de Georgia, y ahí me recibí y fui a Michigan a hacer la residencia de obstetricia y ginecología, y desde ahí fui al Washington University en St. Louis. Hice el fellowship que es para especializar en el tratamiento de fertilidad y cirugía para fertilidad. Entonces ya hace 27 años que estoy haciendo tratamiento exclusivo de fertilidad. Entonces vamos a hablar en este webinar cómo seleccionar un especialista, también de los tratamientos adecuados y cuáles son los más efectivos. Vamos a hablar de las tasas de éxito y cómo han mejorado sobre los últimos 30 años. También de la infertilidad inexplicable, de abortos con dientes y también de nuevos tratamientos y cirugía de robot que yo hago. Entonces, la prevalencia, vamos a hablar de la prevalencia de la infertilidad, también la evaluación y los protocolos de estimulación comunes y otros tratamientos que hay posible. Entonces, para entender, cuando estudiamos la infertilidad, en general, un tercer de los casos son factores femeninos, que puede ser de que no ovulan las mujeres, capaz tienen los ovarios poliquísticos. También puede ser que las trompas están bloqueadas, puede haber endometriosis, fibromas, varias cosas de la anatomía que puede causar la infertilidad. Para los hombres es también un tercer de los casos que vemos que hay causas masculinos, que es problemas con los espermatozoides, y vamos a hablar un poco de eso. Y en un tercer de los casos es una combinación de factores femeninos y masculinos. Entonces aquí esto es importante. La definición de la infertilidad, menos de 35 son 12 meses de no embarazarte con reglas que vienen cada mes. Entonces, si viene la menstruación cada mes y sos menos de 35 y no te hacen embarazada en un año, ahí es cuando tienes que empezar la evaluación. Si tienes más de 35 años, nosotros recomendamos 6 meses de intentando solo, sin ayuda. Y si sos mayor de 40 años, ya desde el principio vale la pena hacer una evaluación para asegurar que las trompas están abiertas, que los espermatozoides estén bien y que estás ovulando. Entonces, esta figura muestra cómo las hormonas estimulan los huevitos. Eso es la hormona estimulante del folículo. Y el LH, que también es la hormona que causa la ovulación. Y el ovario produce estrógeno, que en el cerebro dirige estas hormonas. Entonces, primero, para documentar la ovulación, se tiene que hacer unos estudios. Lo más común es hacer un estudio de la progesterona, a donde vemos que está ovulando el paciente. También hay estudios de hormonas que se puede hacer en el tercer día de la regla para ver la reserva de los huevos. Entonces, una hormona es la hormona estimulante de los folículos,
El otro es la hormona anti-Mullerian, que esa es una hormona que también nos dice la reserva de los huevos. Lo importante para entender es que eso tiene todo que ver con la cantidad de huevos que vas a producir con una estimulación convencional de la fertilización in vitro. No dice nada de la calidad de los huevos. La calidad de los huevos tiene mucho más que ver con la edad del paciente. Entonces, la hormona anti-Mullerian es una hormona que se produce en el ovario, no en el cerebro como la hormona estimulante de los folículos. Y se puede hacer cualquier día de la regla, se puede hacer cuando estás tomando pastillas anticonceptivas, otras hormonas, y es algo que nos dice la reserva. Entonces, lo importante para entender es que todas las mujeres nacen con los huevos que van a tener para la vida. Entonces, empiezan con alrededor de 350,000 huevos cuando nace el paciente. Ese número baja alrededor de 200,000 huevos cuando empieza la menstruación. Importante que la mujer va a ovular alrededor de 400 huevos en su vida reproductiva y la mayoría de los huevos desaparecen solos. Entonces aquí vemos que empiezas con muchos huevos y termina con la ovulación de una. Entonces cada mes hay cientos de huevos que desaparecen, que no ovulan. ¿Okay? Entonces, la segunda parte para la mujer es asegurar que las trompas de falopio están abiertas. Entonces, eso se hace con un rayos X que se llama histrosapinograma HSG. Entonces, aquí vemos en la figura en la izquierda, vemos que la trompa está abierta y sale la tinta que se ve por la placa de radiología que la trompa está abierta. Aquí en el lado derecho de tu pantalla ven que las trompas están bloqueadas y se llenan como un chorizo de dos lados y la tinta no sale. Esto se llama un hydrosalpinx. Entonces, cuando hay hydrosalpinx, lo importante para entender es que la trompa está bloqueada, pero no solamente puedes ir directamente a la fertilización in vitro y esperar éxito, porque lo que pasa es que en la trompa hay líquido que es tóxico para los embriones. Entonces, aunque no estás usando las trompas para hacer un tratamiento de fertilización in vitro, cuando se pone un embrión saludable y se hace la transferencia en la matriz, si las trompas están hinchadas con líquido tóxico, no tienen ningún sitio a donde ir, menos dentro de la matriz. Entonces, ese líquido entra a la matriz y puede prevenir la implantación del embrión. Entonces, lo importante cuando se encuentra esta situación es para hacer cirugía por laparoscopía y quitar la trompa para que no entre ese líquido tóxico y para permitir al paciente que tenga éxito con la fertilización in vitro. También otra cosa importante para estudiar es la condición de la matriz adentro. Entonces, el interior de la matriz es muy importante para estabilizar un embarazo saludable y para prevenir pérdida. Entonces, aquí vemos fibromas que puede causar falta de implantación y también a causar pérdidas. Entonces, eso se estudia aquí en la oficina con un aparato que se llama histroscopía. Es muy chiquitito la cámara, solamente lleva 2 o 3 minutos hacer el estudio y no se necesita tomar anestesia y es muy simple el estudio y nos da una imagen magnificado que aquí vemos un pólipo, un septum, varias cosas en la matriz que es importante saber que está saludable para prevenir pérdida repetida. Entonces, otra cosa que es importante con la infertilidad es la condición de endometriosis. La endometriosis es cuando el endometrium, que normalmente sale cuando tienes la regla cada mes, el endometrium sale por las trompas
y empieza a crecer en el pelvis, en los ovarios, y es muy tóxico y puede causar cicatriz, dañar la condición de las trompas y también puede afectar la calidad de los huevos. Entonces aquí vemos un estudio de un colega de Stanford, el doctor Najat, a donde tuvo 64 pacientes que tenían 2 tratamientos de fertilidad, de la fertilización in vitro, sin éxito. Entonces no han tenido embarazos y han fallado 2 tratamientos de fertilidad in vitro y fueron y él ofreció hacer la laparoscopía para investigar si tenían endometriosis. Alrededor de 60% de los pacientes tuvieron endometriosis, por lo menos de un grado moderado. Entonces, lo que se dice stage 3. Entonces, cuando hizo la cirugía, él trató el endometriosis y vemos aquí que casi la mitad de los pacientes eligieron no hacer la laparoscopía. Lo importante es para ver el resultado en los 2 años después de la cirugía. Entonces aquí vemos que la tasa de embarazo era mucho más alto y significante en los pacientes que tuvieron la cirugía. Y lo que es hasta más importante es vemos que la mitad de los pacientes que se embarazaron después de la cirugía se embarazaron espontáneo, sin ningún tratamiento de fertilidad. Entonces eso indica que el endometriosis era la condición que prevenía el embarazo y al tratar el endometriosis ya la infertilidad desapareció. Entonces esto es muy importante si tienes reglas que te duelen, si tienes quistes de chocolate o si tienes la infertilidad inexplicable y todavía no te embarazas con la fertilización in vitro, a veces se tiene que hacer la laparoscopía para investigar. Y yo hago mucha de esta cirugía desde el año 2006, lo hago casi todo por el aparato de Da Vinci Robot. Y es un aparato que permite hacer una cirugía mucho más delicada y para preservar la anatomía y los huevos en los ovarios. Entonces, se puede quitar quistes, se puede tratar endometriosis, quitar fibromas y también hago mucho tratamiento para desatar trompas. Entonces, es una cirugía, es una microcirugía para desatar trompas y unirlas que tiene un muy gran éxito. Entonces, para ahora vamos a hablar del factor masculino. Entonces, aquí es importante, se hace el estudio de los espermatozoides y ahí vemos el volumen del líquido que sale, la concentración, que queremos 20 millones de espermatozoides por mililitro, que 50% están moviendo. Y lo más importante es la morfología. Entonces, las formas de los embriones es muy importante porque eso es lo que indica si va a tener la posibilidad de fertilizar. Entonces aquí vemos un espermatozoide normal, con la cabeza normal, el aparato, lo que se llama el midpiece, que es a donde mueve la cola. Entonces aquí vemos uno normal y aquí vemos muchos que son anormales de varias formas. Y lo importante es solamente se necesita tener más de 4% de esta forma normal para hacer tratamiento o para poder fertilizar naturalmente. Entonces, para diagnosticar la falta de ovulación, ahí se hace el estudio de la progesterona, también se hace el estudio del tiroide para ver si eso es la causa. Para los hombres se hace el análisis de semen y para ver la reserva de las mujeres se hacen el AMH o el estudio en el tercer día de la hormona estimulante de los folículos combinado con el estrógeno. Entonces, en general hacemos 2 tipos de tratamiento, dejando al lado la cirugía que es diferente, pero para el tratamiento de la fertilidad hacemos la inducción de ovulación combinada con inseminación y eso es algo que
es cuando damos pastillas de fertilidad. En general es mejor para pacientes que tienen los ovarios poliquísticos, que no ovulan, que tienen reglas que son muy de vez en cuando. Y si tienen espermatozoides que son normal. Entonces, el tratamiento de la fertilidad in vitro es cuando hay problemas masculinos, cuando hay menos reserva en los ovarios, un paciente que está ovulando normalmente, pero no se ha embarazado en más de un año. Entonces, la inseminación es un proceso muy simple, donde una sondita con los espermatozoides lavados se pone dentro de la matriz y ahí se deposita los espermatozoides. La medicina que usamos es Clomid o Letrozole y eso causa normalmente entre 1 y 3 huevos que crecen ese mes. El promedio y la tasa de éxito es alrededor de 15 a 20%, entonces no es mucho más alto que un embarazo espontáneo con un matrimonio que no tiene fertilidad. Con el in vitro es distinto. Aquí estamos estimulando los ovarios y bajo anestesia se hace un ultrasonido transvaginal para aspirar los huevos. Los huevos se colectan en un tubo y eso ahí en el laboratorio se puede fertilizar. Ha avanzado mucho la fertilización in vitro. Antes se aspiraban los huevos, se formaban los embriones y al tiro se ponían en la matriz porque el laboratorio no era de calidad que podía crecer los embriones para mucho tiempo. Pero ahora ha avanzado mucho la técnica en el laboratorio y casi todos los pacientes sacamos huevos, los estudiamos y los congelamos para hacer la transferencia en otro ciclo y eso resulta en mejor éxito. Entonces, ya casi nunca se hace todo en un mes, se separa en 2 meses. Y aquí vemos el proceso del ICSI, ahí se ve el espermatozoide que está nadando, tratando de escapar y la aguja lo pone directamente en el huevo. Ves acá alrededor del huevo es la cáscara del huevo y lo que vemos es que con la edad mayor de 35 años es muy común que la cáscara del huevo se pone más gruesa y más resistente a la fertilización. Entonces a veces encontramos en una mujer de 40 años que todo está bien, las trompas abiertas, los espermatozoides están bien, pero muchas veces es el huevo que está resistiendo la fertilización y hacer el proceso con el ICSI y inyectar el espermatozoide directamente al huevo, eso ayuda mucho con producir embarazo. Entonces aquí vemos el huevo, que es la célula más grande del cuerpo. Y cuando fertilizan es una célula, pero tiene 2 pronuclei adentro. Y después vemos cómo está dividiendo hasta el blastocyst, que es donde se hace el biopsia. Y eso es entre el día 5 y 7. Entonces, para la fertilidad, que cuando hay infertilidad masculino, vemos que el tratamiento usando inseminación o pastillas es muy bajo, entre 1 y 8%. La fertilización in vitro por ciclo es mucho mejor porque ya vemos que el secreto para el embarazo es la inyección directamente de los espermatozoides, más que nada cuando hay un factor masculino. Cuando hay factores sin explicación, ahí vemos que también, si todo luce bien, capaz es el huevo que tiene la cáscara muy gruesa y resistente a la fertilización. Entonces vemos que cuando se hace la inyección directa, eso ayuda mucho. Entonces, vamos a hablar de distintos tratamientos y los éxitos. Entonces, de la fertilización in vitro hay varias formas. En el año 1978, cuando empezó en Inglaterra, era la fertilización in vitro natural, sin ninguna medicina. También yo especializo en la estimulación mínima, que eso tiene muchas ventajas en que concentramos más en la calidad de los huevos que la cantidad. La fertilización in vitro convencional es lo que se empezó haciendo en los 1980s, porque
la tasa de embarazo era tan bajo con la fertilización in vitro que empezamos a dar medicinas, hormonas, muchas hormonas para estimular la cantidad de huevos más posible. Entonces, era común cuando yo empecé en el año 94 para aspirar entre 30 y 50 huevos por paciente. Y también ahí se transfería 4 a 6 embriones con una tasa de éxito de solamente 14%. Imagínate ahora con la fertilización in vitro mínima, la mayoría de los pacientes tienen entre 8 y 12 huevos. Y de ahí se hace el estudio genético, solamente se transfiere un embrión a la vez y la tasa de éxito es 60%. Este año ya he hecho 135 transferencias de embriones con 80 embarazos para una tasa de éxito del 60%. Entonces, también vamos a hablar del costo. Entonces, con el tratamiento convencional que hace la mayoría de las clínicas, muchas veces te ponen en pastillas anticonceptivas para regular el ciclo. También a veces usan una medicina que se llama el Lupron, que causa una menopausa temporaria, y después se empieza a inyectar unas dosis muy altas de las hormonas estimulantes de los folículos para estimular la cantidad de huevos, más cantidad posible. Entonces ahí muchas veces consiguen muchos huevos, pero muchas veces la calidad no es buena. Para la fertilidad in vitro natural, esto a veces es una buena idea para pacientes que tienen menos reserva. Entonces, si hay un paciente que le vas a dar entre 4 y 6 mil dólares de hormonas y solamente produce 2 huevos porque tiene 43 años, muchas veces con la fertilización in vitro natural se puede producir la misma cantidad de huevo, pero muchas veces la cantidad o la calidad mejor porque es algo que produció el paciente sin tener que tomar hormonas. Entonces aquí se ve la comparación de un ciclo natural, a donde no hay ninguna medicina, solamente monitoreo, y se da una medicina para poder programar la aspiración del huevo. Aquí vemos todas las inyecciones que toman los pacientes con el tratamiento convencional. Entonces, pacientes que son candidatas para el tratamiento natural pueden tener, diga, una trompa bloqueada o que se tuvo que quitar las trompas o tienen las trompas atadas, si tiene fertilidad, si tiene un factor masculino a donde la inyección directa de los espermatozoides es obligado. Hay pacientes que tienen antecedente de cáncer, que han tenido cáncer de los senos y es sensitivo al estrógeno. Entonces ahí no quieres usar hormonas que puede causar riesgo al paciente. Y pacientes que tienen menos reserva de los ovarios. Entonces, la mayoría de los pacientes míos hacen la simulación mínima. Entonces, la ventaja de la simulación mínima es que está entre medio del convencional y del natural. Entonces, del natural muchas veces conseguís 1 o 2 huevos, el máximo que yo he conseguido, aspirado en paciente natural son 6 huevos, pero con la simulación mínima es un promedio de alrededor de 8 huevos para la mayoría de los pacientes. Lo más importante es que la calidad de los huevos es superior y eso también forma embriones que son de mejor calidad. Y eso es muy importante porque no importa cuántos huevos produces, lo que importa es cuántos embriones de calidad el ciclo rinde. Entonces, es mucho más sencillo. Aquí vemos que se empieza con unas pastillas que puede ser Clomid o Letrozole. Y eso yo creo que es el secreto al tener embriones de mejor calidad, porque no se empieza con inyecciones. Entonces el cerebro con las hormonas está eligiendo los folículos y los huevos que van a crecer en vez de empezar inyecciones desde el principio del tratamiento, a donde ahí pueden elegir huevos que no son de buena calidad. Entonces las candidatas son
candidatos que no quieren tomar mucha medicina, que tienen una reserva normal, que tienen los ovarios poliquísticos, o que han fallado el tratamiento con la fertilidad convencional. Yo veo muchos pacientes cada mes que han intentado varias veces el tratamiento convencional sin éxito, y el médico solamente dice, mire, ya intentamos todo lo posible, solamente te puedo ofrecer un tratamiento de huevo donado. Yo he tenido muchos pacientes que he tratado en esa situación y les ayudo a tener un bebé usando su propio huevo, usando el tratamiento de estimulación mínima. Entonces aquí se muestra la otra cosa muy importante de la fertilización in vitro que sube el éxito, y es hacer el biopsia. Entonces el biopsia se hace del trophectoderm. El trophectoderm es parte del embrión que va a formar la placenta. Entonces no es un biopsia del inner cell mass que forma el embrión, pero ahí sacamos las células, se hace un estudio que, entonces al tiro cuando se saca el biopsia, ahí se congela el embrión porque lleva entre 7 y 10 días para que nos dé el resultado. El resultado muestra que es normal o abnormal y si es varón o nena. Entonces, el sexo del bebé o del embrión es parte del reportaje que viene de estudio genético. Otra cosa importante para saber es que la forma antigua que tuvimos para congelar embriones era lo que se llama para congelarlos despacio. Entonces eso es como si tenés una botella de vidrio que llenas con agua y se cierra y se pone en tu congeladora. Ahí cuando se va congelando la agua, ahí se expanda y puede reventar el vidrio o la botella. Eso es lo que puede pasar con embriones. Entonces la forma que hacemos ahora se llama vitrification. Entonces eso es cuando pensar de un embrión que es una uva y la uva se pasa por líquido a donde se extrae todo el agua que tiene el embrión. Entonces termina como una pasa. Y ahí cuando tenemos la pasa del embrión, el embrión en forma de pasa se puede congelar directamente y no causa daño al embrión. Y cuando se descongela, se pone por líquido de cultura donde se forma una uva de nuevo, un embrión que ya está lista para implantar. Entonces, estos data que viene de donde yo practicaba antes en California, en Life IVF Center, y lo importante es muestra la tasa de embarazo cuando tenés estudio de embrión que sale normal. Entonces aquí vemos las edades de las pacientes y que vemos que la tasa de embarazo es entre 70 y 80%, sin embargo de la edad del paciente. Entonces no importa si tiene 43 años o 33 años, que si conseguís un embrión normal, tiene un muy buen chance de formar un embarazo. Y vemos que es mucho más difícil con la edad después de 35. En el verde vemos el porcentaje de los embriones normales y en negro de abnormales. Entonces vemos que la cantidad más o menos lo mismo hasta la edad de 35 y ahí empieza a subir mucho en pacientes mayores. Entonces lo que pasa a los 43 años es difícil, a veces es entre 10 y 12% de los embriones que van a ser normal. Entonces eso, aquí vemos un ejemplo. Entonces, como te dije, 16% de edad de 43. Entonces, aquí muestra cuántos embriones vas a necesitar por ciclo para tener un promedio de 50% o mejor de tener un embrión normal. Entonces vemos a los pacientes menos de 35, muchas veces con 1 o 2 embriones, ahí vas a conseguir un embrión normal. Comparado con un paciente de 42 o 43 años, que le va a costar tener 5 embriones para tener un porcentaje de embrión normal. Entonces aquí muestra
cómo el tratamiento, el estudio genético es económico. Entonces aquí vemos, para hacer in vitro en nuestra clínica es 8,150. Si para hacer un estudio de 3 embriones, si diga que tenemos 2 abnormales y uno normal, y todos lucen lo mismo. Por la vista no hay manera de saber cuál va a ser normal o abnormal genéticamente. Pero si se hace un estudio que cuesta $1,800 para estudiar los 3 embriones, ahí vas a poder elegir el embrión y tener la tasa de embarazo de 70-80%. Si no se hace el estudio y se pone un embrión sin estudiar y de casualidad elegimos un embrión abnormal, ahí la mayoría de los pacientes no se van a embarazar y si pasa un embarazo, seguro que va a terminar en una pérdida al principio del embarazo. Ahí el paciente va a tener que volver a hacer otro tratamiento de embrión congelado para elegir otro. Y vemos que eso cuesta más que doble de hacer el estudio desde el principio. Entonces, siempre la recomendación es para hacer el estudio al principio para tener la tasa de embarazo más alto posible. Entonces, vemos con pacientes mayores que a veces le va a costar 2 o 3 ciclos de tratamiento para conseguir ese embrión normal. Entonces, aquí vemos que ofrecemos paquetes de tratamiento de 1, 2 y 3 ciclos. Entonces, si viene un paciente de 43 años, ella puede ahorrar plata para ya elegir un paquete de 3 ciclos y saber que puede colectar los embriones para tener mejor chance de formar uno normal. Entonces, las preguntas van a ser usando el question answer, no el chat. Y al final, la semana que viene, alguien de mi oficina te va a mandar un correo electrónico y te van a ofrecer $100 de crédito hacia un tratamiento en la oficina. Si haces cita para ser un nuevo paciente y elegís un tratamiento, ahí te ofrecen $100 de crédito. Entonces, aquí voy a empezar con preguntas. Entonces, mi pareja y yo estamos intentando para un año. ¿Es importante hacer una evaluación de la fertilidad ahora o esperar más tiempo? Entonces, sí, como dije desde el principio, con un año de intentando, es importante hacer la evaluación de fertilidad. No es necesario que un obstetra ginecólogo te refiere a un médico de fertilidad. Entonces, aunque somos subespecialistas, paciente nos puede contactar directamente porque nosotros ofrecemos todo el tratamiento posible, sea cirugía, fertilización in vitro, inseminación. Hacemos el estudio de rayos X en el laboratorio y también los estudios de los espermatozoides. Entonces, sí hay pacientes que a veces empiezan con su obstetra ginecóloga, pero si no te embarazas pronto, es importante ya avanzar a un especialista. Segunda pregunta, que tuvimos nuestro primer bebé sin problema y ahora estamos intentando para un año sin éxito para el segundo bebé. ¿Qué puede ser la razón? Entonces, la razón puede ver la edad. A veces resulta más difícil cuando tienes más edad. También puede ver que se ha formado cicatriz si tuviste una cesárea. Puede haber cicatriz dentro de la matriz, se puede formar fibromas, pólipos, endometriosis. Y también los espermatozoides a veces disminuyen en la calidad y cantidad. Entonces, todavía yo recomiendo hacer una evaluación. Tercera pregunta, estoy tomando pastillas anticonceptivas para ya más de 12 años y esto va a afectar la fertilidad en el futuro. Lo importante para entender, cualquier forma de anticoncepción que tomas, pastillas, el dispositivo, el Depo-Provera, inyecciones, el patch,
eso no va a disminuir las chances de embarazarte en el futuro. Entonces no te preocupes. Otra pregunta, ¿cómo afecta la edad a la fertilidad? Entonces ahí ya hablamos de la calidad de los huevos y la cáscara de los huevos que va poniéndose más gruesa. También cuando formas un embrión a la edad de 40, hay más riesgo que no sea normal genéticamente y por esa razón no va a implantar o va a terminar en pérdida. Y también los factores masculinos del semen bajan con edad también. Otra pregunta. Estamos tratando de concebir y debo llevar a mi marido. Entonces, no es importante que el marido venga a la cita. Si él tiene que trabajar o está viajando, no hay problema. Pero sí, la evaluación básica siempre empieza con el estudio de los espermatozoides. Pero ese es el estudio más fácil y más económico para hacer. Y eso nos va a dirigir. Si vemos que hay problemas con los espermatozoides, podemos aconsejarte para ir directamente a la fertilización in vitro y no gastar tiempo y plata en tratamientos inefectivos como la inseminación. Otra pregunta. Estoy tratando de embarazarme, ¿tengo que ir directamente a la fertilización in vitro? No hay por ahí razón que tienes que ir directamente. Lo que hacemos es vemos tu edad, cuánto tiempo has intentado, si has estado embarazada antes, hacer la evaluación de la reserva de los ovarios, de los espermatozoides. Y sí, se puede intentar inseminación. El máximo que yo recomiendo son 3 tratamientos. Comparado con la inseminación es $1,500, la fertilización in vitro 8,150. Pero la otra cosa muy importante para entender es que la tasa de embarazo es entre 15 y 20% con la inseminación, comparada con 70-80% si tenemos un embrión normal por la fertilización in vitro. ¿Qué es el primer paso para empezar viendo un especialista de fertilidad? Ahí se puede llamar a la oficina, hablar y hacer consultas. Nosotros hacemos consultas en persona en la oficina y también por teléfono. Entonces tengo pacientes que viajan a veces 4 o 5 horas y quieren empezar con una consulta de teléfono y eso no hay problema. Yo puedo obtener muchos detalles con una historia y mandar órdenes para hacer estudios locales de la reserva de los ovarios, de los espermatozoides, y ya cuando empieza el tratamiento ir directamente a mi oficina. Somos un matrimonio lesbiana y tengo más de 40 años. Yo quisiera hacer inseminación, pero quería saber si vale la pena o si tengo una reserva muy baja de AMH o la hormona estimulante de los folículos. Lo importante con lesbianas es que no hay la oportunidad de embarazarte. No es como otro matrimonio que tiene un año de intentando en casa. Entonces, casi siempre para pacientes que son matrimonios lesbianas, se puede intentar con inseminación de espermatozoides donados. Pero también tiene mucho que ver con la edad del paciente y la reserva de los ovarios. Y hablamos que la cáscara del huevo se pone más gruesa, más resistente a la fertilización natural. Entonces, aunque ponemos espermatozoides donados dentro de la matriz, eso no significa que va a fertilizar el huevo. Soy una mujer soltera, sin pareja. Si yo ofrezo inseminación con espermatozoides donados, sí. Entonces sí, tenemos varios pacientes que eligen empezar su familia sin pareja porque se está acabando los huevos, ya no quieren esperar y capaz cuando consiguen
pareja van a tener menopausa. Entonces, sí, es posible hacer inseminación con espermatozoides donados, es posible hacer la fertilización in vitro con espermatozoides donados. ¿Qué es el costo para hacer un tratamiento de in vitro con huevo donado? Y lo importante para entender de huevo donado es que la tasa de embarazo es como alguien menos de 30 años. Entonces, no importa. Yo tengo ya este mes 3 pacientes mayor de 50 años, entre 50 y 53 años que están embarazadas. Los 3 con huevos donados. Pero lo importante es que la edad del donante de huevos es lo que va a decidir la tasa de éxito. La matriz puede llevar embarazo hasta la edad, está permitible en los Estados Unidos hasta la edad de 55 años. Entonces es algo que cuesta, para conseguir 6 huevos es $19,500. Para conseguir 12 huevos, $28,500, que incluye todo el tratamiento. Entonces, pero el tratamiento con huevo donado es algo que tiene un muy gran éxito. El paciente mayor que yo asistí en tener un bebé con su propio huevo tenía 47 años cuando empezó el tratamiento y cuando tuvo su bebé tenía 48 años. Ya en casi 30 años de haciendo el tratamiento, eso es lo más alto de edad que yo he conseguido ayudar. Entonces, ya cuando estás a esa edad o mayor, es importante ya considerar huevo donado. Okay. Bueno, ya terminamos todas las preguntas. Muchas gracias para tu atención y espero conocerles en el futuro y que tengan un muy buen fin de semana. Gracias.